Hola tropa, llegamos al Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Estamos en el laboratorio de bioquímica y vamos a tomar un taller. Join the Knob nos va a enseñar conquistando el microcosmos con un microscopio de papel Foldscope. Juan, ¿por qué te interesa hacer talleres con niñas y niños sobre el microscopio Foldscope? La verdad es que creo que es muy atractiva la actividad, es decir, que le enseñes a una niña o un niño a trabajar con un microscopio para ellos es muy sorprendente. Es una herramienta que regularmente no se tiene al alcance y cuando notan que es un microscopio hecho de papel plastificado, es como decirles, no sé, les vuela la cabeza, ¿no? Primero no se esperan que es una herramienta que funciona, es un instrumento de trabajo y creo que también me gusta muchísimo por lo que conlleva. Es decir, una vez que lo arman y empezamos a practicar con él, hacer preparaciones, las primeras observaciones que hacen las niñas y los niños son algo que les lleva a hacer esta exclamación, ¡wow! Y prácticamente no hay niña y niño que no lo hagan. Entonces la verdad es que eso es bastante lindo, me agrada mucho eso. Y más que nada es sumamente importante empezar a trabajar y a colaborar muchísimo con las niñas y con los niños para que desarrollen el gusto por la ciencia y además para hacérsela más fácil. Juan, ¿cuál es el descubrimiento más grande que has hecho con el microscopio Foldscope? El mayor descubrimiento que he hecho con el Foldscope fue, digamos que romper una barrera muy personal en la que involucraba utilizar más herramientas de laboratorio aparte del microscopio. Me habían preguntado si con el micro se podrían observar glóbulos rojos, es decir, células de la sangre, con una cámara que se llama cámara de Neubauer, que sirve para contar células, literalmente. Estas cámaras se ocupan súper bien en los microscopios de los laboratorios, los microscopios tradicionales, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucedió? Una compañera, una amiga del INECOL me ayudó con algunos instrumentos que yo no tengo, como micropipetas. Yo conseguí una cámara de Neubauer, conseguí los reactivos, todo. Incluso me pinché mi dedo para sacar sangre y ¿qué creen? Sí se puede ocupar el Foldscope con una cámara de Neubauer y contar glóbulos rojos. Es decir, imagínense lo que se puede ahorrar una persona que trabaja con análisis de sangre para contar glóbulos rojos. Sí se puede y para mí hacerlo fue sumamente sorprendente. ¿Cuándo crees que se va a estrenar el modelo número 3 del microscopio Foldscope? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque no lo sé exactamente. La última vez que platiqué con Manu Prakash, que fue uno de los inventores de este microscopio, me mencionó que estaban trabajando en él y ya tenían un buen avance. Considerando la situación de la pandemia, costos, producción y todo esto, yo esperaría que al menos saliera a mitad del año próximo o quizá hasta el año 2023 más o menos. Y es que es una herramienta que conlleva su desarrollo. Imagínense, la versión 1 se planeaba en 2010 y se publicó en 2014, o sea, 4 años más o menos. Entonces vamos a esperar un poquito y seguro va a ser sorprendente. ¿Cómo fue que aprendiste a utilizar el microscopio Foldscope? Bueno, creo que la aprendí a utilizar practicando. Es la forma más sencilla que tendría de explicarles cómo es que lo aprendí a hacer. Hay que practicar muchísimo. Claro, vi el manual, a mí se me hacía un poquito complicado irlo siguiendo. Tuve que buscar algunos videos. Los que encontré en ese entonces, cuando yo aprendí a usar mi propio microscopio, estaban todos en inglés. Entonces, bueno, ahí fui viendo videos. Pero realmente me emocioné muchísimo con el microscopio, aprendí a utilizarlo de manera adecuada porque vi que había unas cosas que no estaba haciendo bien y una vez que lo dominé, pues bueno, me dije, creo que ya está, ya lo logré. Creo que lo que más me motiva de realizar divulgación de la ciencia, y bueno, no solamente con niñas y con niños, en realidad a mí me gustaría que todas las personas tengan acceso a la ciencia, creo que es parte de lo que nos podría llevar al bienestar como sociedad y el mensaje que le daría a las personas sería, crean en la ciencia e inviertan en la ciencia, pero no solamente hablo de una inversión económica, hablo de una inversión de tiempo, porque conocer a la ciencia involucra pasar tiempo leyendo, viendo algún documental, escuchando a otras personas,
recorriendo un parque, es decir, descubriendo, ocupando la curiosidad. Eso es lo que me gustaría decirle a todos. Inviertan tiempo. Gracias. A mí tomar este taller me pareció muy bonito porque es una oportunidad única que casi nunca ofrecen. Entonces, a mí me gustó mucho tomar este taller porque aprendí muchísimo más sobre el microscopio Foldscope que yo ni siquiera lo conocía. Entonces, ahora ya sé usarlo. Me pareció muy interesante este taller y me pareció también muy bonito porque aprendí muchas cosas y me gustó mucho el microscopio. Y me pareció muy interesante que va a haber un modelo número 3 y creo que este es un gran oportunidad para saber qué voy a hacer de grande. Pues este taller me pareció increíble porque aprendí muchas cosas y hasta ver muchas cosas en el microscopio, así como la cebolla con tintita, las alas de una mosca, y pues aprendí muchísimo y se los recomiendo mucho. Me encantó este taller porque aprendí a cómo utilizar el microscopio Foldscope y me encantó aprender con mis compañeros de la tropa.